Ay, hola, ¿qué tal? Muy buenas, pichurrines y pichurrinas. No estoy emocionado porque tengo en un altar a un hombretón de espaldas llenas de músculos, todo su cuerpo musculado, y me viene con este perfume. Es que, Ignacio, amor mío, no te veo con esto. No, no, no te veo con esto. Yo sé que a ti te gusta, y encima que lo sé, que te gustan los olores de perfumes que huelen a cipotón. Entonces, me has roto los esquemas. Yo pensaba que eras un tiarraco de verdad, como es lo que tú representas, y me he encontrado una liade. Bueno, Osete, haz lo que se salga de los dos cojones, del de derecho o del izquierdo, y a disfrutar lo que para eso lo has pagado. Me cago en todo, claro que sí. Bueno, lo mismo para todo el mundo, ¿eh? Ojito, cuidado, que cada cual haga lo que quiera. La reseña va a ir muy a la par también de la que fue The Moon para Frédéric Malle. Porque se supone que The Artist 2 de Masón Alhambra la Taza es la inspiración. Y es cierto que lo podría considerar más una inspiración que tanto en cuanto un clon, porque son distintas en sí. La evolución varía y además cambia bastante, más de lo que pueda parecerse, sin necesidad de afinar. El tema está en conocer la original de Moon y conocer The Artist. Y entonces veréis que efectivamente no están así una encima de la otra, siendo ahí primas hermanas y compartiendo consanguinidad, sino que están separaditas. Porque The Moon da unas cosas que The Artist no dan. La número 2 de The Artist. Así que quiero decir con esto que notas de salida, corazón y fondo. Notas declaradas rosa y azafrán en la salida, con madera de oud en el corazón. Y un fondo de sándalo e incienso de olíbano que además no está ahumado. Ahora bien, tenemos ciertas cosas en... Voy a coger el secante. Las notas que viene por parte de Moon son... Hay un montón de notas. Y aquí tenemos, pues nada, 4, 5, no, 6, no hay nada. El caso es que efectivamente sí que tiene potencia en frutos rojos. Y vuelvo a repetir, porque me vuelvo a repetir. Es una fragancia que considero más de mujer que no de hombre. Y si un hombre se la pone, por favor que se lo ponga yendo sport. Siempre sport. Nunca con traje, porque es excesivamente chocante ese tono de antioxidantes que tienen ambas dos. Ambas dos tienen esa genética antioxidante súper fruto rojo. Del bosque o de donde sea, pero fruto rojo. Entonces... nos encontramos... Claro, es que es tan obvio en la utilización y el empleo del fruto rojo, tanto por un lado como por otro, que no se puede negar. Pero hay ciertas diferencias. Entonces, lo que iba diciendo, que esto con un traje, un tío oliendo a frutos rojos, sí, con matices que van evolucionando, pues vale, pero no vale. Cuidado, porque además también tengo que decir una cosa. En piel el comportamiento a mí no me dura 10 horas como The Moon. Aquí se me bajan a 8 sin necesidad de reaplicar. Cuidado, porque no deja de ser una auténtica salvajada 8 horas y hasta incluso 6 y 5. Pero estamos acostumbrados a unos estándares y yo lo entiendo. Pero ojo, cuidado, porque no es nada malo que yo diga que dura 8 o hasta incluso 6 horas. A mí me dura 8 horitas, ¿vale? En ropa, olvídate. Con lo cual no necesitáis reaplicar. Si sois de gustar de reaplicar, que siempre es un gustazo porque yo soy muy de reaplicar, perfecto, ningún problema. Y más con el precio que tiene. Pero no tiene el mismo comportamiento, la misma performance que tiene The Moon. The Moon dura 10 horas perfectamente sin reaplicaciones. Esta no. ¿Vale? Y luego hay una cosa que es, sobre todo, creo que es
la parte más significativa y la que quizás las separa más aún. Y es que The Moon sí que tiene cierto toque animálico en la estructura del perfume, pero es que es en The Artist, donde sale realmente un tono animálico. O sea, The Moon, si mal no recuerdo, en la review, porque claro, voy de memoria y yo ando fatal precisamente de eso, comentaba que estaba muy sustentada en resinas, que tenía ese tono resinoso, balsámico en la composición. Voy de memoria, Soy de memoria, no sé si estoy diciendo un disparate con respecto a lo que dije. Pero esta de aquí no está tan sustentada en ese tono resinoso balsámico, sino que está sustentado en tono animálico, que es precisamente lo que hace que se separen ambas dos fragancias. Es que es básicamente eso. Y el tono fruto rojo está todo el tiempo durante la existencia del perfume. 2 horas de estela y de proyección durante efectivamente aproximadamente unos 2 metros, que luego se va retrayendo y se queda plenísimamente perceptible. A nada que te muevas un poco, te dé un poco el aire, se te acerquen, a ti te huelen. Vuelvo a repetir, es una fragancia que considero que es mucho más femenina que masculina. O sea, esto en una chica da mucho más gusto de oler, es mucho más versátil para ellas. Ellas se lo pueden poner cuando les venga en la real gana. Da igual si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Nosotros estamos más enmarcados en un tipo de vestimenta, estamos más cuadriculados ahí porque es que no deja de ser una fragancia frutal. Muy frutal, a pesar de que vaya revestida de, como digan aquí, que lleva la madera de agar, el incienso y tal, sigue saliendo un tono animálico profundo. Es que en The Artist sale un tono animálico profundo. Y rectifico porque no es madera de agar, sino que es el oud. Aquí ya sí que tenemos ese tono animálico, pero es que, claro, está más subido. Está más subido que en la original. Que la original ahora mismo tampoco sé la composición, ni muchísimo menos, lo único que podía faltarme, pero es que este tono tan subido, animálico, que está todo el tiempo paseándose en la fragancia en The Artist, marca la diferencia. The Moon no es así. Y el incienso que dice la empresa que lleva no está quemado, no está ahumado. Con lo cual entiendo que las resinas que pueda llevar The Moon, sin tener ni idea ahora mismo de las notas ni por asomo, porque lo que me quiero centrar básicamente es en esta, que es la protagonista del vídeo, que es The Artist, está sustentado en el incienso sin quemar. Que ya de por sí el incienso de Líbano huele canela en rama, pero está tan bien estructurado que hace que la fijación vaya más allá y que te aguante perfecto sin que le tiemble el pulso. Pensar que los costes también a este precio no pueden tirar mantas porque tienen que ir recortaetes de otras cosas. Entonces las calidades sufren. Pero cuidado, que esta le mira la cara a la otra, le mira la cara a la otra, pero desde otro plano. Porque tengo que reconocer que si las enfrentamos, al final vemos unas diferencias que son muy górdicas. No las recomiendo para hombre. Es verdad, es que me cuesta oler a un tiarrón con esto. Lo digo en serio. Y ojo, cuidado, porque yo utilizo perfumería femenina, Ya lo sabéis más que de sobra. ¿Veis que oler a un hombre a esto? ¿Oler a Ignacio a esto? ¡Oh! Me cuesta. Oler a alguien que hace halterofilia con The Artist. Ignacio, sabes que estoy de coña, que a mí me gusta como tú hueles con lo que te pongas, como si nos conociéramos. Notas de rosa, evidentemente azafrán en la salida, pero que la estructura del perfume no permite tan siquiera reconocer, mucho menos lo que es el azafrán. Sí, la rosa, porque está muy bien ensamblada con los frutos rojos, pero el azafrán se queda como más apartadito. O sea, si me dices realmente que no lleva azafrán, me lo podría creer, porque la nota de azafrán no resplandece, pero que de verdad
es súper gustosa, ¿eh? Y para el precio que tiene, anda ya. ¡Anda ya, Frederic Mallet! ¡Stilauder! ¡Que te vayan dando! Claro, si es que es así. No se siente, de verdad. El azafrán no es el protagonista de aquí, sí que tenemos esa nota de rosa, pero que claro, automáticamente está ensamblada con los frutos rojos. Entonces, llega hasta donde llega. Bueno, bodas, bautizos y comuniones. Lo que dije, me gusta para la novia, con un cierto tono animálico, que quizás le dé esa impronta un poco más masculina, pero son excesivos frutos rojos, de verdad, son excesivos frutos rojos. Lo encontré también en The Moon original, o sea, no estoy diciendo nada absolutamente nuevo, voy a decir que da la cara sobradísimamente bien como algo que se ha inspirado en la original, ¿eh? Ojito, cuidado. Pero ya sabemos que hay que ir afinando olfato y yo también quiero que vayáis oliendo cosas y saber discernir más o menos por dónde van los tiros. Que yo también me equivoco, ¿eh? Como todo hijo de vecino, yo no sé todo. Pero hay cosas que sí controlo y más o menos quiero ser el faro que ilumina el mundo. Menuda tontería. Esto es una frase del Diablo Viste de Prada, que lo sepáis. Estaba pensando, se lo dice el señor Tucci, el actor, es yerno de Emily Blunt. La niña insoportable esta que se pasa luego toda la película corriendo. Ay, Dios mío. Pues eso, que está ahí esa frase. Que para adelante si os gusta, que lo disfrutéis y que os tiene que importar un pepino lo que yo os diga. Pero que lo tengáis presente porque luego no quiero que digan o encontrarme, no, es que le hice caso al Orgaz y menuda porquería porque está todo equivocado que no sé qué. No. Que sepáis lo que hay. Y además, ojo, cuidado, que ya lo dije con The Moon. Es que lo dije con The Moon. Y ahora mismo digo, están así y esta es ligeramente más masculina. Pero no me pongáis esto con... Si vais de traje y eso, no. Si vais de sport, after gym, para lo que cuesta, os la echéis cuando os dé la gana. Pero todo como muy informal, ¿sabes? Muy informal. Y a mí me gusta que un tío huela a tío. No me gusta... Es verdad, sí. A ver, voy a explicar una cosa. Pequeño story time. O sea, yo cuando me echo un perfume de mujer es porque a lo mejor... Mira, en el caso de Donna Karan es completamente unisex. Estoy hablando del de la manzana, el verde. El DKNY. DKNY, creo. Es que no sé ahora mismo las siglas como ya. Bueno, da igual. Ese me gusta porque es completísimamente unisex, huele a manzana. El Chanel número 5 me lo suelo echar, pero me echo poquísimo. Sobre todo cuando salgo de noche, cuando tengo alguna cena y tal, me apetece y luego sé que voy a ir por ahí de festuki a bailotear. Me gusta ponérmelo porque además a las tías les gusta mucho. En la piel masculina queda muy guapo ese olor. Y a los tíos también les gusta, ya os lo digo yo. El caso es que luego también utilizo Mademoiselle, que son los que utilizo, que tampoco me salgo de madre. Utilizo Mademoiselle, pero esa sí que la utilizo para el día a día, porque a mí mi piel se me queda como más fresco, o sea, no es fresco, se me queda limpio, púrpura y atalcao, con ese tono floral, pero me lo permite poner, porque Mademoiselle para mí es lo más Mademoiselle. Y no se queda femenino ahí de que te pases tampoco, por lo menos en mi piel. Pero es que este huele a fruto rojo. Y, ¡ay! Es que huele esa niña y no quiero oler a Liade. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio, guapetón mío. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, si no os ha gustado el vídeo, pues un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña ahí a olerle The Moon original de Frederic Mallet, que seguramente igual hasta la tiene y vais a terminar mareados todos ahí con el The Moon de la nena. Y eso quisiera la nena, llevar The Moon. Y yo también. No, yo no. Va, ni flores. Que no, The Moon no. Y... si os ha gustado el vídeo, pues likes, activar las suscripciones, que es súper importante, muchos comentarios y difundir los vídeos. Y yo no sé lo que voy a decir, porque tengo la boca súper seca ya de tanto vídeo que llevo grabado, pero difundir los vídeos por todos los sitios, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias, no solamente a Ignacio en este vídeo por mandarme los viales, sino a todas las personas que contribuís con vuestros viales, vuestros perfumes... en estos tiempos difíciles que corren para ayudar al canal, ayudarme a mí, básicamente. Nos vemos enseguida, siempre agradecido. Auf Wiedersehen.
para para para.